Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Dios, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tú nos permites de compartir tu palabra. Yo te ruego que este momento, Señor, tú abras el corazón, el entendimiento de cada uno de los que estaremos escuchando este mensaje, y que tú nos hables, Señor, a través de él. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, quiero invitarle para que abra usted su Biblia en Hebreos capítulo 2, y vamos a dar lectura a este capítulo. Si usted lo tiene, yo voy a dar lectura, usted sígalo en su casa, y dice así el pasaje, repito la cita, Hebreos capítulo 2. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.
porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pero el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues este pasaje que acabamos de leer es un pasaje que nos habla acerca de la salvación. Para poder entender el pasaje es importante que podamos dar inicio con el versículo 1, cuando dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, y que para que no sea que nos deslicemos. Este pasaje y la pregunta aquí es: ¿qué es aquello a lo cual tenemos que atender? El autor del libro nos está diciendo que hay un mensaje. Este mensaje es un mensaje pertinente para nuestros días. Por eso el autor del libro de Hebreos nos dice en el versículo 1: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que atendamos este mensaje, y dice: no sea que nos deslicemos. Otra versión dice así, para mayor entendimiento: por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado, para que no estemos a la deriva. Así que la palabra de nuestro Dios nos dice que debemos poner atención al mensaje de Dios, para que nuestra vida y nuestro rumbo entonces tenga una vida realmente correcta y bien dirigida. Incluso el capítulo 1 de los versos 1 al 3, si tú me acompañas también a leerlo, ahí dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que el mensaje que ya está diciendo el autor del libro de Hebreos en el capítulo 2, que es importante que nosotros atendamos para que no caminemos a la deriva, quiero decirte, mi amado amigo, que es un mensaje que desde siempre se ha compartido. Dios, dice el versículo 1 del capítulo 1, habiendo hablado muchas veces. Esto no es algo nuevo. Este mensaje no es algo nuevo que yo te estoy compartiendo, que es un mensaje que viene por primera vez. Es un mensaje que Dios, a través de su soberana voluntad, a través de los siglos y a través de los tiempos, ha permitido que el mensaje de Dios siga adelante y siga siendo precisamente hasta nuestros días un mensaje pertinente.
¿Cuál es ese mensaje que dice la Escritura que ya se nos habló de muchas maneras a los padres de los profetas en otros tiempos? Y ahora dice el capítulo 1, verso 2, en estos postreros días, en nuestros tiempos, Dios nos ha hablado a través de ¿quién? A través de su Hijo. Jesús es el parteaguas en la vida de la historia del hombre, y todas las enseñanzas que se vinieron dando por medio de los profetas apuntan hasta la persona precisamente de Jesucristo. Hoy dice el versículo 2 del capítulo 1, en estos postreros días Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Y esto es lo que yo quisiera puntualizar, un mensaje que en estos días es pertinente. ¿Quién es Jesús? Lo dice el versículo 3 también del capítulo 1, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma sustancia de la misma imagen de su sustancia. Otra versión dice así, en la Escritura, dice otra versión de esta manera, el Hijo muestra la grandeza de Dios. Él es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Justamente estas eran las palabras que Felipe en el Evangelio de Juan le preguntaba a Jesús, y le dice a Jesús lo siguiente: Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Queremos conocer al Padre. Y Jesús allá en Juan capítulo 14, versículo 8 y 9 dice así: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que el mensaje pertinente que en esta tarde yo quiero compartir contigo y que tú me escuchas es un mensaje que ya nos fue anunciado, y que es un mensaje que está relacionado y que está dirigido en la persona precisamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente el día de hoy tiene la misma pregunta que Felipe? Muéstranos al Padre. Pastor, usted muéstreme a Dios y entonces yo creeré. Yo quiero ver a Dios y yo creeré. Y la respuesta es la misma que Jesús le da precisamente a Felipe cuando le dice: mira, el que me ha visto a mí, ese ha visto al Padre. Así que yo quiero enfocarme en esta hora, en este preciso punto y mensaje, de que es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy que Dios nos sigue hablando. Ahora bien, el mensaje que es pertinente y que dice el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 1, algo muy interesante e importante que nosotros consideremos, dice: por tanto, el verso 1 así, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que estemos a la deriva. Entonces es importante que este mensaje que ya se ha anunciado y que este mensaje está referido a la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo podamos atender precisamente en estos días. ¿Cuál es este mensaje? El autor dice que entonces pongamos suma atención a este mensaje, y este mensaje dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Quiere decir que el mensaje que Dios ha dado siempre ha sido un mensaje fiel y verdadero. Y quien no pone atención al mensaje de Dios, dice el versículo, todo aquel recibirá desobediencia, por su desobediencia recibirá justa retribución. Entonces es importante, amigos, hermanos que nos acompañan, que tú puedas prestar precisamente atención a este mensaje que es el día de hoy pertinente y que tiene que ver con la persona de Jesús. Dice el autor de Hebreos en el versículo 3 del capítulo 2, entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, si no atendemos a este mensaje tan pertinente, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada también por los que la oyeron? Es un mensaje pertinente, pero también es un mensaje que fue confirmado. ¿Y fue confirmado por quién? Dice el versículo 3, ya lo hemos leído, primeramente por el Señor, primeramente por nuestro Señor Jesucristo. Su ministerio aquí en la tierra fue un ministerio vivencial, fue un ministerio que todos hemos conocido a través de la Escritura o a través de otros medios,
medios que a veces ocupamos para entender los propósitos de Dios. Y este mensaje ya nos fue anunciado primeramente por nuestro Señor Jesucristo, dice el verso 3, cuando Él estuvo aquí en la tierra. También dice el versículo 3 que nos fue confirmada precisamente por los que lo oyeron. ¿Quiénes oyeron este mensaje de salvación? Pues las personas que conocieron a Jesús, los discípulos, los seguidores de Jesús, ellos conocieron este mensaje y también lo confirmaron. Por eso nosotros tenemos la Escritura, de lo cual se da testimonio precisamente de la vida de Jesús. Aún dice el versículo 4 que este mensaje fue testificando Dios juntamente con ellos y fue afirmado con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Todas estas acciones se dieron en el tiempo de la iglesia para manifestar que el mensaje era verdadero. Ahora quiero mencionarte, dice la Escritura, que este mensaje es un mensaje que nos ofrece salvación, versículos 5 al 9. En los versículos 5 al 9, el autor demuestra que el Hijo Jesús eterno vino al mundo para ser hombre y por tanto, dice también la Escritura, ¿verdad?, en estos versículos, que fue temporalmente hecho menor que los ángeles. Si tú me acompañas de los versos 5 al versículo 9, ya lo hemos leído y dice así el autor de este libro del capítulo 2, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En estos versículos, el autor nos está diciendo, ¿verdad?, que la autoridad Dios se la da al hombre en alguna forma, y el capítulo viene del libro y la referencia viene del Salmo capítulo 8. Si tú puedes leer allá de los versículos 4 en adelante, dice, es la misma referencia, y entonces el Salmo 8 dice así: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esta referencia es una referencia claramente hacia la humanidad. Dios, en su soberana autoridad, confirió al hombre, ¿verdad?, el poder gobernar sobre la tierra, el ser el dueño autoritario de la humanidad, pero también esta referencia es una referencia específica hacia la persona de Jesús. Por eso en la Escritura se conoce a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Lo que estamos dando a entender es que Jesús, siendo hombre, dice el versículo en el capítulo 2 que estamos leyendo, el versículo número 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Como todos sabemos, a través de la Escritura, nuestro Señor Jesucristo se humanó, se hizo hombre, y a través de esto nos manifestó precisamente su humanidad. Pero ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué podemos ver en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo se hace hombre y dice el versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles? Ciertamente Jesucristo, siendo Dios mismo, dice el libro de Filipenses que dejó su gloria y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero ¿por qué lo hizo así? Podemos preguntarnos en estos momentos, y es aquí donde cabe explicar precisamente el plan de Dios para la salvación del hombre. Vemos de los versículos 9 en adelante, dice así: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, dice la Biblia, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Dios permitió el sufrimiento de su Hijo Jesús, y dice el versículo 9, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que, ¿quién es Jesús en este pasaje? Ya lo leímos, dice la Escritura, que es el Hijo del Hombre. Jesús tomó forma de hombre, estuvo entre nosotros, pero Dios lo permitió para que se ejecutara el plan divino de la salvación. ¿Qué vivió Jesucristo? Dice el versículo 9, habiéndolo de llevar a muchos hijos a la gloria, lo perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y este es el mensaje pertinente, este es el mensaje al cual bien hacemos en poner atención para que no estemos a la deriva. Jesucristo dio su vida y Él es el autor, precisamente, dice el versículo 9, de la salvación de cada uno de los seres humanos. Esta cita se cumple del Salmo capítulo 22, versículo 22. Si tú quieres acompañarme a este pasaje, Salmo capítulo 22, versículo 22, dice así la Escritura, para que entendamos de dónde viene esta referencia. Este es un salmo mesiánico y dice la Escritura así: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Es un pasaje mucho antes del nacimiento de Jesús, es un pasaje mesiánico y se cumple precisamente ¿en quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entonces en aquellos tiempos se anunció y se leyó esta profecía, y dice así el verso 22 del capítulo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y yo quiero decirte entonces que nuestro Señor Jesucristo, al volverse hombre, al volverse humano, al humanizarse, cumple con este pasaje, porque es a través de Jesús que el mensaje de Dios se nos sigue anunciando hasta estos tiempos. Como venimos leyendo, el versículo 12 del capítulo 2 de Hebreos dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Nuestro Señor Jesucristo, y esta cita que ya dijimos viene del Salmo 22, versículo 22, es un salmo mesiánico. Así que en la persona de Jesús se está cumpliendo una promesa. Por eso es que el mensaje es pertinente y el mensaje es tan verdadero y tan efectivo, porque se comprueba que nuestro Señor Jesucristo lo cumple y vino precisamente para anunciarnos el mensaje que nuestro Dios quiere que conozcamos. ¿Cuál es este mensaje? En el versículo 14 lo afirma diciendo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, refiriéndose a nosotros los seres humanos, dice, Él también participó de lo mismo con un propósito, mi amado hermano, mi amado amigo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Así que en la persona de Jesús se cumplen estos hermosos propósitos para nuestra vida. Hoy no debemos de tener temor, hoy debemos estar seguros, porque Jesucristo, al haberse hecho hombre, vino para que a través de su muerte destruyera aquel al cual el mundo precisamente teme, esto es al diablo. Esta palabra y esta expresión a mucha gente le da miedo, ¿verdad? Hablar de esta situación y decir, bueno, estamos hablando del diablo. Yo tengo miedo a ello. Jesucristo vino para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El versículo 15 lo afirma diciendo así, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjate que esta es la condición de las personas que no han conocido precisamente el mensaje de Jesús. ¿Cómo se encuentran las personas en esta condición? Dice, se encuentran temerosos, porque para ellos lo único que sigue es la muerte y dicen, yo no he servido a Dios, yo no he conocido a Dios y seguramente lo que me espera es la muerte. Yo tengo temor porque toda su vida han estado o han sido hechos sujetos a servidumbre. El Evangelio de Juan dice,
que todo aquel que ama el pecado es esclavo del pecado. Pero Jesucristo vino a libertarnos. Jesucristo vino a esta tierra, se humanizó para darnos a nosotros libertad. Dice también otro de los evangelios en Juan, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestro Señor Jesucristo vino para darnos salvación. El versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Yo quiero decirte que hay muchas personas, o tal vez tú en algún momento te sientes así y no te sientes libre y has estado sujeto a esta muerte durante toda la vida, dice la Escritura, pero hoy Jesucristo a ti quiere darte esta libertad. Dice el verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Para qué hizo esto Jesús? ¿Para qué dio su vida? No lo dio para beneficiar a los ángeles o socorrer a los ángeles, sino dice el autor de Hebreos que lo hizo para socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? La humanidad. Tú y yo, los seres humanos, lo hizo nuestro Señor Jesucristo, dio su vida para socorrerte a ti y a mí y darnos precisamente libertad. El verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en todo a lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él se hizo hombre, lo vuelve a afirmar el versículo 17, para venir a ser misericordioso. Muchas veces me he encontrado a personas que me dicen, en medio de mi circunstancia, en medio de mis problemas, Dios no me entiende. Dios no sabe lo que yo estoy pasando. O a veces decimos, ¿será que ni siquiera Dios conoce de mi vida, conoce de mis circunstancias? Pero yo quiero decirte, conforme a la Escritura, que Jesucristo, que en todo, dice el verso 17, fue semejante a nosotros. Así que no hay nada que Jesús no conozca, no hay nada que Jesús no comprenda, porque las cosas que tú y yo vivimos al día o cada día, Jesucristo las entiende, porque Él también las experimentó en su humanidad. Y lo hizo, dice el versículo 17, para venir a ser misericordioso. Él quiere ser misericordioso contigo. Este es el mensaje, dio su vida, se hizo hombre y vino para ser misericordioso. ¿Quieres experimentar la misericordia de Dios o quieres seguir teniendo ese temor hacia la muerte? Porque Jesús vino, dice el versículo 15 que ya leímos, para liberar de la muerte. ¿Por medio de qué? De la muerte que Él experimentó. Él vino a esta tierra para ser misericordioso. Dios quiere darte a ti su misericordia. Dios quiere que tú disfrutes de la misericordia de Dios, mas no del juicio de Dios. Y esta misericordia hasta nuestros días está vigente. Y también dice el versículo, y vino y es fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Este sumo sacerdote cumple con todo lo que Dios exige, para que haya alguien que nos pueda dirigir en la vida. Como seres humanos siempre pretendemos buscar a alguien que nos oriente, y entonces Dios lo califica a Jesucristo y lo reconoce como sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Dios tiene exigencias. Dios no puede poner a cualquier persona, ni siquiera algún ser humano, ni yo como pastor te puedo decir, mira, yo estoy para poder cumplir todas tus expectativas, porque soy un ser humano y porque puedo fallar. Pero Dios busca a alguien que sea conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que Dios necesita. Y entonces esta persona es precisamente Jesucristo. Y dice la Escritura en este versículo 16, y también es fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Un sumo sacerdote o el sacerdote era la persona que guiaba, que dirigía al pueblo. Y Jesús no solo es un sacerdote, es
más alto que ellos, es un sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, porque Dios no puede poner a nadie, ni siquiera a un ser humano que lo represente. Yo como pastor no puedo ser suficiente, ¿verdad?, para decirle a la gente, mira, yo te puedo dirigir, yo puedo decirte que si haces esto, tu vida estará bien. Lo puedo hacer, pero no lo suficiente como lo hace Jesús. Y Dios buscó a alguien que pudiera cubrir las expectativas de Él, y este hombre se llama Jesucristo. Y luego también dice el versículo 16, para expiar los pecados del pueblo. Así que este Jesucristo cumple con 3 requisitos que Dios considera necesarios para ser misericordioso, para ser un fiel sumo sacerdote que nos guía, que nos dirige, y para expiar los pecados que hay en nuestras vidas. Termina diciendo el versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay una promesa aquí. Seguramente que nos sentimos a veces indignos de acercarnos a Dios, pero Jesucristo, que estuvo entre nosotros y se hizo hombre, Él también fue tentado, pero dice la Escritura que no cometió pecado. Y termina el autor de Hebreos este capítulo 2 diciendo, Él es poderoso para socorrer también a los que son tentados. Yo quisiera orar. Este es el momento en el que Dios nos permite tomar un tiempo con Él. Yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos donde tú te encuentras y que consideres la enseñanza de este mensaje. El mensaje que ya hemos oído, dice el autor de Hebreos, es un mensaje al cual hacemos bien en poner atención. Luego nos dice que este mensaje se refiere a la persona de Jesús, que se hizo hombre y que a través de su muerte nos vino a librar de la muerte y del imperio de la muerte, también a través de Jesucristo. En esta hora, yo quiero invitarte para que tú en tu lugar puedas tomar esta oración. Si tú quieres tener este encuentro con Jesús, puedes hacerlo a través de esta oración. Cierra tus ojos y ora conmigo y repite estas palabras. Señor Jesús, yo quiero darte gracias por este mensaje y ahora quiero poner mi especial atención al mensaje que tú has anunciado por medio de tu Hijo Jesús. Este es un mensaje de salvación, este es un mensaje de misericordia, este es un mensaje de perdón y está precisamente en la persona de Jesús. Dios, si es así que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para hacer esto en mi vida, yo en esta tarde, en esta hora, lo quiero aceptar. Reconozco que esto es para mí. Reconozco que esta salvación es para mí, que esta libertad es para mí, que esta misericordia es para mí y que está precisamente en la persona de tu Hijo Jesús. Que Él es y que Él sea mi sumo sacerdote para guiar y dirigir a partir de ahora mi vida. Esto oro y confío en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y ahora mi Salvador. Amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Separaré